Muy buenos días, quinto año de secundaria. Quien les habla es el profesor Josué Gallegos y esta es la clase de geografía. Bien, estamos todos muy contentos por los buenos resultados obtenidos en el examen bimestral. Eso quiere decir que las clases que se vienen impartiendo están llegando a ti de una manera muy satisfactoria. Se espera entonces que en el segundo bimestre los resultados sean tan buenos o mejores a los obtenidos anteriormente. Bien, creo que es momento de empezar, así que ya sabes, muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. El tema de hoy es geósfera, ¿no? Y podríamos decir que este tema va a ser partido o de alguna forma lo vamos a complementar en la siguiente semana con algunos alcances muy agradables, muy precisos y sobre todo, creo yo, nuevos para ti. Bien, ¿cómo podemos empezar este tema? Creo que es importante decir que en nuestro planeta hay tres elementos en abundancia: la tierra, el agua y el aire. Estos tres elementos forman una esfera llamada planeta Tierra, pero vamos a estudiarlas poco a poco, separándolas unas de otras. En esta oportunidad hablaremos únicamente de la geósfera. Bien, empecemos. La palabra geósfera etimológicamente surge en el idioma griego. Sí, pero ¿qué significa realmente la palabra geósfera? Se dice que se traduce como esfera de tierra. Esfera de tierra. ¿Sí? ¿Es correcto? Bien. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro planeta, después de la atmósfera y el agua, prácticamente está cubierto de ese material, de tierra, de ese elemento. Y podríamos decir que, completando la imagen, es una esfera de tierra en toda su totalidad. ¿Cómo podemos definir este tema? ¿Cómo podemos definir la palabra geósfera? Bueno, diremos que sencillamente es la parte sólida de nuestro planeta. Bien. Podríamos decir algo adicional, como por ejemplo esta, que la geósfera está conformada por los elementos de mayor densidad. ¿A qué nos referimos con ello? ¿A qué nos referimos con los elementos de mayor densidad? A los elementos con mayor peso. Sí, es cierto, en la geósfera vamos a encontrar rocas que de repente van a llamar mucho tu atención y que en un momento espero mostrártelas. Bien, sí, es verdad, es correcto. ¿Podríamos decir que hay una ciencia que se encarga del estudio de la geósfera, específicamente del interior de la Tierra? Sí, mira, por ejemplo, podemos colocar aquí esa ciencia. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el interior de la Tierra, que nos permite hacer una división y una estructura precisa? Esa ciencia se llama geofísica. Geofísica, que específicamente es una rama de la geología. La geología es una ciencia muy interesante. Por si acaso, un geólogo podría ganar muchísimo dinero. Tú te preguntarás por qué. Bueno, te lo explico de manera breve. No es un secreto que los ingenieros de minas que trabajan en esas compañías multimillonarias ganan mucho dinero. Sí, tú dirás, profesor, pero ingeniero, es mucho número. Pero puedes estudiar geología. La geología ve el interior de la Tierra. Y si tú conoces cómo está estructurado, es mucho más fácil sacar ese recurso. Tú podrías ayudar a un ingeniero a que su trabajo sea más sencillo. ¿Podrías ganar mucho dinero también? Por supuesto. Bien, continuemos. Por otro lado, vamos a hablar cómo la geofísica o la misma geología estudiará el interior de la Tierra. ¿Cómo lo hará? ¿De qué forma? Bueno, hay dos métodos de estudio, algunos directos y otros indirectos. ¿Cuándo hablamos de un método directo? Evidentemente, hablamos de él cuando hay una observación, o sea, lo puedes ver, y también puede generar un contacto. ¿Cómo que un contacto, profesor? Lo puedes tocar. Profe, un momento. ¿Quiere decir que un método de estudio directo que la geofísica aplica a la geósfera es observación y contacto? Sí. Por ejemplo, cuando quieres hacer una excavación. Dicen que las excavaciones se dan en todas partes del mundo y que la más profunda de todas ha llegado únicamente a los 12 kilómetros de profundidad y es en Rusia. Pero de alguna forma conocemos parte del interior de la Tierra.
Profesor, pero 11 kilómetros no es mucho. Yo tengo entendido que el interior de la Tierra pasa los 1000, 2000 y hasta más kilómetros de profundidad. Es más, si tú recuerdas el tema de geodesia, esta medida sería el radio terrestre. Y sabemos que el radio mide más de 6000 kilómetros. ¿Cómo podemos saber todo lo que está dentro de la geósfera? ¿Cómo podríamos enterarnos? Bueno, una manera de un estudio directo sería esperar a que todo el material que está dentro salga. Profesor, ¿y cómo vamos a esperar ello? Sencillo, en una erupción volcánica. En una erupción. Bueno, cuando el magma sale del interior de la Tierra, lo que hacemos es esperar a que se enfríe y analizamos químicamente sus elementos, ¿no? De qué está conformado, ¿ya? Bueno, por otro lado, hablemos de los métodos indirectos. Aquí no vamos a hablar de un contacto ni una observación, no, aquí vamos a hacer estudios, ¿ya? Y más claramente haremos deducciones. ¿A qué me refiero con deducciones? Mucho cuidado con esto. Esas deducciones básicamente serán suposiciones, estimaciones, aproximamientos, porque no conocemos el interior, pero de alguna forma podríamos tener una referencia. Bien, vamos a colocar algunas maneras de entender el interior de la Tierra a través del método indirecto. Por ejemplo, tenemos el estudio del magnetismo terrestre. El magnetismo. Se conoce que en el interior de la Tierra existen diferentes elementos. Unos de ellos son los metales. Las zonas que tengan más metales en su interior generarán un magnetismo. Un ejemplo sencillo. En México existe una zona denominada la región del vacío. Y tú dirás, profesor, ¿nadie vive? Sí, nadie vive. Profesor, pero aquí en el Perú también, en los desiertos nadie vive. Pero los desiertos pueden ser habitados. La costa peruana es un desierto. Ancón era un desierto y ahora está habitado. ¿Qué sucede entonces? En esa región del vacío, en México, no se puede vivir porque el magnetismo es tan alto que un asteroide que pasa cerca a nuestro planeta es atraído por ese magnetismo e impacta sobre esa parte del planeta. La población no estaría segura viviendo en un lugar así. Por tanto, podríamos decir que el magnetismo nos da una idea de qué elementos hay debajo de la superficie terrestre. ¿Bien? Otro, y lo quiero colocar con amarillo para que resalte más, es el estudio de los sismos, o en todo caso sería la sismología. Sí, la sismología es el estudio de los sismos. Sismos que tienen origen en el interior de la Tierra y que seguro en más de una oportunidad te han puesto los pelos de punta, ¿no? Bueno, ustedes son demasiado jóvenes, pero cuando hace ya, ¿cuántos años, no? 13 años, ¿no? El sismo del 2007, ustedes no lo recordarán con precisión, pero la gente que estuvo allí, la gente que ya tenía una edad como para recordar, pasó momentos desesperados, ¿no? Yo imagino que tú eras muy pequeño, no recuerdas bien ello, pero fue una situación muy incómoda. Y todos esos sismos, así como ese y todos los demás, tienen su origen en el interior de la Tierra. Y hablaremos de ello en un momento. Bien, es importante decir que tenemos que marcar una división. Vamos a estudiar lo que ya se conoce. La geología y la geofísica han dividido el interior de la Tierra en capas. ¿Cuántas son? 3. Y evidentemente son corteza, manto y núcleo. Si tú observas, he tratado de colocar una circunferencia y de ella voy a extraer una pequeña parte. Si me esperas unos segundos, vamos a ver cuál es esa parte. Mira, aquí voy a extraer esta parte que está acá. Ya está, ya tenemos una parte. Vamos con la segunda, rapidísimo. Y tenemos la segunda, ya está. Y solo por si no lo sabías o no lo entendías, ahí está la otra parte. ¿Ves? Ya está. Profe, ¿cuál es la corteza? Esta que está acá, mira. La más delgadita de todas. Profe, ¿cuál es el manto? Este que está acá, mira. El más ancho y más espeso de todos. El que tiene la mayor espesor. Muy bien. Tenemos entonces corteza, manto y núcleo. ¿Está claro? Profesor, yo veo que cada uno debe estar en un porcentaje diferente. Definitivamente, la corteza únicamente tiene un 2%, mientras que el manto, que es la zona más abundante, tiene un 82%. Por último, el núcleo, solo la diferencia para que llegue a 100, o sea, 16%. Podríamos decir que el manto es la zona más abundante y la corteza la zona menos abundante. Pero también sabemos que a la corteza se le puede también llamar de otra forma. Se le puede también llamar litosfera.
La palabra litósfera significa esfera de piedra, ¿no? Lito es piedra. ¿Recuerdas? La comunidad lítica, ¿no? Era de piedra, todo ello. Bueno, sigamos. Al manto también se le puede llamar mesósfera. Mesósfera. La palabra mesósfera significa esfera media. Meso es medio. Y al núcleo también se le puede llamar nife. Bueno, en realidad la escritura de nife puede variar. La F puede ser con mayúscula y esto se debe a su composición química. Las siglas Ni son el símbolo químico del níquel, un elemento muy pesado. Y la F y la E, el símbolo químico del hierro. ¿Qué se supone que es? El núcleo está completamente lleno de estos dos metales, que como se sabe son los más pesados, o uno de los más pesados. Por tanto, cuando la Tierra se formó, los elementos más ligeros estuvieron en la parte superficial y los más pesados se colocaron en el centro. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Teniendo esto, ahora sí nos corresponde hablar de la estructura, que creo yo es la parte más importante de la clase. Nuevamente te digo, hay tres capas: corteza, manto y núcleo. Si tú ya observaste la imagen, tenemos aquí, mira, la corteza separada del manto y también el núcleo. Muy bien, ¿qué es lo que yo quiero que entiendas para empezar? La corteza. Mira, esa corteza podríamos decir que es la parte más superficial, evidentemente. Es la que colinda con el hombre, ¿ves? El hombre vive en la corteza. Es la parte más superficial. ¿Sí? ¿Sí? El manto, por otro lado, mira por acá, se diría que es la parte intermedia. ¿Ya? Intermedia. Sí, es cierto. Y por último, el núcleo, podríamos decir muchas cosas de él, pero concluimos con que es la parte más profunda. Y no solamente ello, sino también la parte que tiene la mayor temperatura. Según las estimaciones, la temperatura en el núcleo terrestre se asemeja mucho a la superficie solar. Eso quiere decir que supera los 5000 grados Celsius. Profesor, ¿estamos seguros de ello? No, como dije, son deducciones. ¿Y a qué se deduce eso? ¿En base a qué? Cuando uno excava y se va metiendo en el interior de la Tierra, la temperatura va incrementándose considerablemente cada cierta cantidad de metros. ¿Y ello qué hace suponer? Que con la profundidad la temperatura tiende a elevarse. Además, no es raro decir que las erupciones volcánicas arrastran el magma desde el interior de la Tierra, y el magma es la roca fundida. Entonces podríamos decir que en el interior de la Tierra el magma se ha convertido o se ha logrado debido a la elevada temperatura que debe haber en estas zonas. Bien, se entiende entonces que en el núcleo hay mucha más temperatura. Si observaste bien, dice, corteza se subdivide y se subdivide. Cada una de ellas se subdividirá en subcapas. La corteza, el manto y el núcleo son las capas. Y las subcapas son los que vamos a ver en un momento. Pero antes me interesa hablar de la profundidad. La corteza terrestre se encuentra desde el nivel del mar, que son los 0 metros, hasta aproximadamente los 90 kilómetros. Es allí donde empieza el manto terrestre, que va desde los 90 kilómetros hasta aproximadamente los 2950 kilómetros. Y ojo, el manto terrestre se encuentra desde esta longitud hasta, podríamos decir, el centro de la Tierra, que podríamos estimarlo en 6378 kilómetros aproximadamente. Por ello, diríamos que las tres capas ya están más o menos calculadas en la profundidad a la que se encuentran. Bien, antes de hablar de su subdivisión, tenemos que mencionar estas Ds. ¿Qué son estas Ds? Algún alumno me dirá, profe, yo sé, son discontinuidades. Sí, pero ¿por qué he colocado en minúscula y en mayúscula? Porque quiero que tú te lo grabes de esta forma. Hay algunas que son más importantes, mayúsculas. Y hay algunas que son menos importantes, minúsculas. Profesor, las mayúsculas separan las capas, ¿verdad? Sí, la corteza del manto. Claro, el manto del núcleo. ¿Ves? Acá está otra discontinuidad con mayúscula. Y las que están en minúscula separarán, por así decirlo, las subcapas. La corteza se divide en dos. Hay una discontinuidad que no es tan importante, por así decirlo, y ella separará esas dos subcapas. Bien, empecemos esta última parte. ¿Qué te parece? Pero antes, ojo, sí me dijiste que era una discontinuidad. Sí, pero ¿qué es una discontinuidad?
es una zona de cambio o una zona de transición. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos te lo explico con este ejemplo sencillo. Aquí, por ejemplo, mira, podemos hacer un golpe y no pasa nada. Se sabe que es un material relativamente frágil o suave. Pero si hago un golpe aquí en la pared, seguramente las cosas van a cambiar, ¿verdad? Por supuesto. Entonces diríamos que aquí hay una zona de cambio o transición. ¿Ves? Profesor, ya entendí. Las discontinuidades son cuando las características de una zona van cambiando y se convierten en otras. Sí, por ejemplo, la corteza tiene una temperatura que el manto no tiene. El manto tiene otra temperatura. Otro ejemplo, la corteza tiene un tipo de material que el manto no tiene. El manto tiene otros materiales. A eso me refiero. Las discontinuidades son las zonas de cambio. Bien, ahora sí empecemos. Empecemos con las más importantes, que son las que separan las capas. Tenemos a la discontinuidad de Mohorovicic. Cuidado con ese nombre. Mohorovicic. La discontinuidad de Mohorovicic separa la corteza del manto. Y la que separa el manto del núcleo se llama la discontinuidad de Gutenberg. Gutenberg. Bien. Con eso ya tenemos prácticamente la clase terminada. Profe, pero faltan las pequeñas. Sí, como dije, esas separan las subcapas. ¿Qué te parece si colocamos los nombres rápidamente? Esta primera discontinuidad se llama Conrad. Seguramente alguno de ustedes la recuerda. ¿Sí? Vamos a trazarla. ¿Qué te parece? Aquí empezamos y por acá terminamos, para que tengas la idea de lo que es y dónde está. Ya, acá está, mira, y trazamos para acá también. Ahí está, esa es la discontinuidad de Conrad. Profe, ¿y cómo se llaman las subcapas que separan? Bueno, sencillo, esas subcapas se llaman, por un lado está el sial y por otro lado está el cima. Bueno, expliquemos brevemente qué es el sial y qué es el cima. El sial es la capa más superficial o la subcapa más superficial. Se llama así por su composición de silicio y aluminio, ¿ya? Además se sabe que aquí existe una roca en abundancia, la roca llamada granito. Por otro lado, el cima, que se encuentra separada del sial por la discontinuidad de Conrad, es abundante en silicio y magnesio. Como verás, hay una diferencia. Por tanto, diríamos que esa discontinuidad de Conrad sirve para delimitar ese cambio. Bien, profesor, si en el sial hay una roca llamada granito, ¿en el cima qué roca hay? Hay una roca llamada basalto. Profesor, y nunca he hablado, nunca he visto esas rocas. ¿Qué te parece si te las muestro? Mira, un granito común es este que está acá. Claro, seguramente lo has visto en más de una oportunidad. ¿Ves? Profesor, ¿y un basalto cómo es? Es este que está acá. Seguramente los has visto también. Generalmente son muy fáciles de encontrar en las playas, ¿no? Profesor, entonces podemos decir que son rocas diferentes, pero que ambas son encontradas en la superficie terrestre. Granito, basalto. Luego vamos a hablar de otras rocas, pero ya será en el segundo tema. ¿Qué te parece? Sigamos. Profesor, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que a partir de allí empezamos con la discontinuidad de Mohorovicic y con el manto. El manto tiene una pequeña discontinuidad. Sí, esa discontinuidad se llama Ripetti. Y esa discontinuidad de Ripetti separa lo que sería el manto superior del manto inferior. Sí, es correcto, el manto superior del inferior. Profe, una pregunta, ¿y el manto superior tiene ese nombre? ¿Así se le llama? ¿Manto superior? Sí, en realidad se le puede también llamar de otra forma, y esa forma es astenosfera. Ese nombre es poco conocido seguramente por ti. La palabra astenosfera se traduce del griego como aquella esfera que posee poca resistencia. ¿Y por qué decimos eso? Porque es esta capa la responsable de los sismos. Es aquí donde se dan los sismos. Por eso es que decimos que hay poca resistencia. Si observaste estas flechitas que están acá, más o menos hacen referencia al dinamismo del magma en esta parte. Muchas veces esos movimientos generan que las placas tectónicas se muevan y con ello percibir un sismo en la superficie terrestre. En otras palabras, la astenosfera es la subcapa del manto donde se originan los sismos. Por debajo de la discontinuidad de Ripetti tenemos la segunda subcapa del manto, que se llama manto inferior o también llamado pirósfera. Bueno, la palabra pirósfera se define o se traduce como esfera de fuego. Bien, esfera de fuego, profesor, más o menos, ¿qué es ello?
¿O cómo se entiende ello? Que en esta zona la temperatura es demasiado elevada. Además, dicen que un volcán tiene su base o su foco desde la pirósfera. Todo el magma que puede erupcionar o puede liberar viene desde esta parte, ¿ya? Profe, vamos a hacer la línea de la discontinuidad de Ripetti. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto, esto y esto? Ya está, ya tenemos la discontinuidad de Ripetti, ¿ves? Ya cerremos porque la discontinuidad de Gutenberg da origen al núcleo. Y el núcleo, como dijimos, también se subdivide en dos partes. La primera sería el núcleo externo, del que poco se conoce y se deduce que tiene un estado líquido. Por otro lado, el núcleo interno, que lo voy a colocar aquí, se conoce también muy poco de él y se especula o se conoce que podría estar en estado sólido debido al incalculable peso que lleva sobre él. Profe, ¿y cómo se llama la discontinuidad que separa ello? Ah, bueno, tiene un nombre compuesto, se llama discontinuidad de Wechert, ya, así, Wechert. O también se le puede llamar discontinuidad de Lehmann. Algunos le llaman Lehmann, también es válido. Profe, ¿y por qué tienen esos nombres peculiares? Mohorovičić, Gutenberg. ¿Por qué? Bueno, la próxima semana explicamos eso un poco más detallado, pero tiene que ver con el apellido de diferentes sismólogos, ¿no? Los sismólogos son profesionales derivados de la geología, que se han especializado en ello, y por eso tienen el nombre en honor a aquellos personajes que descubrieron ciertas partes, ciertas diferencias, ¿no? Y normalmente se estila que se le coloque su nombre en honor a ellos. Bien, prácticamente esa sería la clase de hoy. La próxima semana completaríamos lo que nos falta y claro, veríamos temas de repente un poco más interesantes. Además mostraré algunos tipos de roca y, si se puede y el tiempo da, algunos minerales. Muy bien, antes de acabar el tema, quiero cumplir mi palabra. Yo había quedado con ustedes en mandar saludos a los alumnos con los mejores comentarios, ¿no? Y bueno, vamos a cumplir con ello. ¿Qué les parece? Un saludo, dos saludos en realidad. El primero es para una señorita, ¿ya? La señorita Yanela Cubillas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Créanme que eso a mí me reconforta y me da más fuerzas para seguir trabajando con mucha actitud. Muchas gracias, Yanela Cubillas de Genes 2. Muy bien. Por otro lado tenemos un caballero, mi chochera del alma. El muchacho tiene muy buenos comentarios para mí, yo se lo agradezco mucho. Créanme en verdad que todos esos comentarios yo los leo y como les digo, me hace querer seguir enseñando. Bien, el muchacho se llama Kenyo Turco y es de Genes 5. Bien, cumplido esto, un saludo para esos dos alumnos y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Cuídense mucho, hasta pronto, chao.